Arcane es una de las series animadas de Netflix más ambiciosas y épicas que hemos visto en mucho tiempo. Tiene una ambientación steampunk con elementos fantásticos que se ven geniales, un diseño de personajes fabuloso, fondos y escenarios que lucen magníficos, una trama inquietante y profunda, y lo más increíble de todo, está basado en League of Legends. Así es, amigos, hasta en los servicios de streaming nos acosa este juego en línea. Pero independientemente de que seas o no tan fan del LoL, Arcane es una serie que vale mucho la pena y que tal vez te motive a unirte a la comunidad de loleros. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video los invito a que nos den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que debes saber de Arcane. ¡Comenzamos! Arcane es una serie animada de acción, drama y aventura que está basada en el popular videojuego en línea League of Legends. Fue producida por Riot Games en asociación con el estudio francés Fortich Productions y se estrenó el 6 de noviembre de 2021 en la plataforma de streaming Netflix. La serie se desarrolla en el mundo fantástico de Runeterra y se centra en los conflictos que tienen las ciudades de Piltover y Zaun, pues la primera es una ciudad comercial en donde viven las élites y que ha prosperado gracias a una tecnología conocida como Hextech, que es capaz de controlar la energía mágica, mientras que en la última viven las clases más desfavorecidas que están bajo el control de los traficantes de brillo, una droga que transforma a los humanos en monstruos. Por otro lado, Arcane también explora el pasado de los campeones Vi, Jinx, Jace, Caitlyn, Victor, Echoes y Heimerdinger. Esta no es la primera vez que Fortich colabora con Riot Games, pues en el 2013 este estudio francés hizo la animación para el videoclip promocional Get Jinxed. Según los dos guionistas principales, Christian Linke y Alex Ye, con Arcane buscaban mostrar los contrastes que existen entre las ciudades de Piltover y Zaun, pues ninguno de los dos bandos tiene la razón o está totalmente equivocado. Asimismo, los guionistas quisieron mostrar protagonistas con conflictos complicados que fueran muy difíciles de resolver. Los integrantes del grupo Imagine Dragons, además de interpretar la canción Enemy, que podemos escuchar durante los créditos de introducción de Arcane, son unos tremendos loleros. Arcane utiliza una técnica de animación generada por CGI similar a la que vimos en la película Spider-Man: Un Nuevo Universo, en donde vemos personajes que parecen dibujos pero que en realidad son modelos en 3D. Sin embargo, los fondos son pinturas digitalizadas. Esto, además de reducir costos en animación, hace que la serie tenga un impacto visual único. Como ya hemos mencionado anteriormente, Arcane está siendo desarrollada principalmente por Christian Linke y Alex Ye. Christian Linke, también conocido como Praeco, lleva 10 años trabajando en Riot Games como desarrollador creativo para los cortos animados y videoclips de League of Legends. También ha participado en la creación de algunos campeones y además es uno de los músicos encargados de componer las canciones para la banda ficticia de metal Pentakill. Por otro lado, Alex Ye, también conocido como Scribbles, y al igual que su colega, lleva 10 años trabajando en Riot Games diseñando campeones, skins y algunos efectos de sonido para League of Legends. Originalmente la serie se iba a estrenar en 2020 con motivo del 10º aniversario de League of Legends, pero debido a los contratiempos surgidos durante la actual contingencia, su estreno tuvo que ser retrasado. La producción de Arcane fue financiada de forma independiente por Riot Games, según Jarrett Kennedy, el jefe global de negocios de Riot Games. Esto le permitió al estudio tener más libertad creativa. En el primer capítulo vemos por medio de un flashback al pasado trágico de Vi y Powder, que hubo una guerra civil entre los ciudadanos de Zaun y los vigilantes de Piltover. Lo interesante es que cuando Vi está caminando en los puentes en compañía de Powder, con la intención de buscar a sus padres, Vi lleva puesto un collar con una gema que no volvemos a ver en el resto de la serie. Su significado sigue siendo un misterio. Otro detalle que ha sido motivo de especulación para los fans es que Vi y Powder reaccionan de formas muy diferentes cuando encuentran a sus padres muertos en los puentes. Vi llora desconsoladamente mientras que Powder no, por lo que muchos fans suponen que estas dos campeonas en realidad no son hermanas biológicas. Más tarde, Powder, poco antes de transformarse en Jinx, menciona que algún día ella se subirá a una aeronave. Irónicamente, en el video Get Jinx, ella derriba una. Cuando Vi y sus amigos hacen parkour en las azoteas de Piltover, vemos que en un balcón hay unos cupcakes. Si eres fan de LoL, ya debes de saber que los cupcakes son el postre favorito de la familia Kiraman, familia a la que pertenece la campeona Caitlyn, quien, por cierto, usa ese bocadillo como el señuelo de sus trampas. El caballo de juguete que encuentra Powder en el laboratorio de Jace es exactamente el mismo que aparece en el carrusel del videoclip Get Jinxed.
En los primeros 3 capítulos, Vi, Powder y los demás integrantes de su pandilla tienen los ojos grises. Esto se hizo así para dar a entender que los personajes aún no tienen una personalidad definida. Los goggles que usa Claggor en Arcane son exactamente los mismos que usa Vi en el juego League of Legends. Cuando Vi y sus amigos huyen de los vigilantes, pasan por la Plaza Incognia, un lugar donde se encuentra la gran esfera de Sindelo. Valentina Sindelo es una inventora que, según el lore del LoL, desapareció en circunstancias misteriosas. Cuando Vander entra a la tienda de Venzo, este se encuentra sosteniendo un corazón de oro, un ítem clásico de la primera temporada de League of Legends. En la tienda de Venzo, Echo espía la conversación que tiene Vander con la jefa de los vigilantes por medio de una mira oculta en una máscara jonia. De hecho, en la tienda hay 3. La primera es Jhin, la segunda es el tormento de Liandry y la tercera pertenece a la línea de skins Luna Sangrienta. También en la tienda de Venzo podemos ver un sombrero mortífero de Rabadon. Al final del primer capítulo, Silco prueba el brillo con una rata. Muchos fans especulan que esta escena muestra el origen del campeón Twitch, la rata mutante. El profesor Heimerdinger, el jefe de la academia y uno de los miembros del consejo de Piltover, pertenece a la raza de los Hjortles y tiene 307 años de edad. Anteriormente en el lore de LoL se había establecido que los Hjortles se camuflan como humanos cuando están delante de uno, pero en Arcane se muestran tal cual son. Mientras son buscados por los vigilantes, Vi y sus amigos se ocultan en un salón de recreativas. Milo y Powder se ponen a jugar en una galería de tiro que parece estar ambientado en la zona de aguas turbias, ya que las pistolas de pólvora que utilizan se parecen al arma conocida como Parlamento de Gangplank, además de que los objetivos a disparar son piratas. En este mismo salón, Powder se pone a jugar con una maquinita en donde aparece el Yordle Teemo, el explorador veloz, lo que nos hace suponer que en Arcane, Teemo es una especie de celebridad o un personaje de ficción. Esto último podría ser cierto, ya que en el capítulo 6 la hija de Marcus, Ren, tiene un libro para niños protagonizado por Teemo. En el doblaje original, Mira Furlan hizo el papel de Babette. Este fue su último trabajo como actriz, ya que falleció en enero de 2021. En el capítulo 4, Feliz Día del Progreso, vemos que meten de contrabando unos barriles que tienen grabado al campeón Gragas, el camorrista. ¿Serán acaso barriles de cerveza? En este mismo episodio, cuando Sevika baja a Zaun, vemos que un tatuador está trazando sobre la espalda de un sujeto el logo de la banda Pentakill. En el escondite que tiene Jinx podemos observar una mecedora con forma de rinoceronte. Esta es otra referencia al videoclip Get Jinxed, en donde Jinx monta un rinoceronte. En una parte del videoclip de True Damage de 2019 podemos ver que en el fondo un cartel promocional de Arcane se muestra. Vaya que se lo tenían bien guardado los de Riot Games. En ese mismo cartel promocional en donde aparece Powder siendo abrazada por Vi, notamos que el peinado de Powder está ligeramente deshecho. Muchos fans se dieron cuenta de que el cabello de Powder parece formar el nombre de Jinx. Esto fue confirmado en Twitter por el diseñador del cartel. Las bolas de billar que aparecen en las mesas del bar, La Última Gota, tienen la forma de las bombas de Ziggs. Casi al final del capítulo 9 aparecen 2 detalles que son muy inquietantes, pues hay una escena donde Singed está en su laboratorio y arriba de él parece encontrarse Warwick, uno de los monstruos más temibles del lore de LoL. En esa misma escena vemos que Singed ve un retrato, posiblemente se trate de su hija Orianna. En LoL ya puedes conseguir las skins inspiradas en Arcane para los campeones Jayce, Vi, Caitlyn y Jinx. Netflix anunció de forma oficial que la segunda temporada de Arcane ya está en producción. Ahora lo único que resta es esperar. ¿Qué otro dato te sabes de Arcane? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Crees que es indispensable conocer el lore del juego para disfrutar la serie? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Mariana de Atomic KO. ¡Nos vemos!